Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, mi amigazo. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal y buenas noches? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañeros. Licenciado. Buenas noches. Con la clasificación del contrato de trabajo. Ya vimos el contrato de trabajo, sus elementos, derechos y obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y hoy vamos a ver la clasificación del contrato de trabajo. Como ya vimos un poco de teoría, ya entendemos que esta clasificación del contrato son los que propugnan que debe existir un contrato por escrito. Y entonces para los que propugnan esto es que existe esta clasificación y que está en el artículo 25 del Código de Trabajo. En la siguiente diapositiva les tengo esta información, que es exactamente lo que está en el artículo 25, solo que aquí ya un poco más traducido, ¿no? Bueno, y entonces tenemos que en el artículo 25 establece por el plazo de su celebración, por su forma de celebración, y entonces tenemos, solo por el plazo de su celebración en el 25. Los demás artículos son los que regulan por la forma de su celebración, las formalidades y la prueba del contrato. Entonces, por el plazo de su celebración, el artículo 25 indica que hay 3: a tiempo indefinido, a plazo fijo y por obra determinada. Pero denme un segundo. Y entonces tenemos que a tiempo indefinido es cuando en un contrato no se, digamos, o se identifica literalmente el tiempo indefinido. Es decir, un contrato es a tiempo indefinido, así lo debe de establecer, digamos, un contrato cuando el mismo se quiere que sea a plazo indefinido. Sin embargo, la ley considera que un contrato a tiempo indefinido debe ser la regla y que todos los demás casos deben de ser la excepción. Y no como sucede actualmente, ¿verdad? Actualmente se celebran contratos, he escuchado cada 2, cada 3 meses, ¿verdad? Una aberración que están haciendo, pero que vamos a ver más adelante cómo se resuelve ese tema de la temporalidad de esos contratos. Pero por el momento, grábense que el plazo de un contrato a tiempo indefinido es cuya vigencia literalmente debe de indicar a plazo indefinido. A plazo fijo, cuando es por tiempo determinado. Significa que en un contrato decimos que el mismo va a tener una vigencia de 2 meses, 3 meses, 5, 6, 1 año. De esos ya los conocen ustedes, ya saben de qué padecen los empleadores. Entonces esos son los contratos a plazo fijo. Tienen una temporalidad. Por obra determinada, que en el contrato depende de la naturaleza de su obra y los sujetos, ¿verdad? Es decir,
hay sujetos, hablando de los trabajadores, que disponen, miren, una semana le entrego el trabajo. Bueno, pues si lo entrega, entonces no hay ningún inconveniente y pues va a resultar que en estos casos, pues por eso tiene una modalidad muy especial, se llama aprecio alzado y también ya lo vimos. Ese aprecio alzado significa desde antes fijamos el precio de toda la obra. Entonces, aunque las partes hayan dicho, mire, una semana se entrega, puede ser que se retrase, ¿va? Y tenga 2 días más. Y entonces, pero eso ya no se paga adicionalmente porque ya acordaron de forma alzada el precio de la obra. Entonces, por eso dice aquí, por obra determinada, el contrato depende de la naturaleza de su obra y los sujetos. Denme un segundito. Son llamadas urgentes ustedes, de veras que ya me colgaron. Bueno, entonces me quedé por obra determinada, les decía, ¿verdad? Que se fija con anticipación el precio de la obra y aunque las partes indiquen, digamos, un plazo mayor o menor, dependerá realmente de la obra, realmente de concluir. Un paréntesis que les coloqué aquí, artículo 26, muy interesante que lo veamos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando acerca de plazo indefinido, que sabemos que en un por definición estamos diciendo que en un contrato debe decir a plazo indefinido, o a plazo fijo, o por obra determinada. Pero, vean lo importante, el artículo 26. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario.
Kim nos empieza a dar soluciones a todas esas dudas que ustedes han tenido. Porque dice, todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Es decir, esa es la regla, ¿no? Y entonces tenemos, salvo prueba de estipulación lícita en contrario. Significa que, pero voy a leer lo demás y después explico. Debe tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o por obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y por obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Bueno, ¿qué significa? Significa que todo contrato, que es la regla, debe de entenderse que es a plazo indefinido. ¿Qué pasa en nuestras empresas de hoy? Lo ven como la excepción. El plazo indefinido es excepcional. Y están convirtiendo la regla en los contratos a término o a plazo fijo. Pero no es así. Y entonces por eso dice, deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo. Es decir, es a plazo fijo, aunque diga a plazo determinado. ¿Qué caso? Los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Y si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa. Significa entonces que aunque nos digan que es un contrato a término, pero si la naturaleza de los servicios es continua y subsiste la causa que le dio origen, entonces significa que ese contrato es indefinido. ¿Pero quién lo dice? Hoy tengo una alumna ahí, multibolsas de Guatemala. Tenemos una empresa infiltrada aquí. Significa que ustedes, por supuesto, que van a entender que el plazo, aunque sea un contrato a término, pero cada cierto tiempo lo renovan y la naturaleza del servicio es igual, es permanente, aunque ustedes se vayan, sigue el mismo trabajo, significa que ustedes van a comprender que su trabajo o su contrato debe ser indefinido. ¿Cómo logramos positivizar esa norma? Se positiviza cuando, por ejemplo, le dicen en diciembre, mire, hasta aquí finalizó su contrato, muchas gracias, y no le pagaron la indemnización, ¿verdad? Porque suelen hacer así, después de 10 años de haber tenido contratos prorrogados, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde acudimos a un juzgado, ¿verdad? A un juzgador, y hacemos valer esta norma. Y le decimos, mire, los servicios de esa empresa eran tales y tales, aunque me contrataron a término, pues mi contrato era indefinido. Lo que hizo el empleador es simular un contrato de trabajo y ahí es donde aplica la figura de esa simulación del contrato, ¿no? Y entonces, ¿qué va a decir el juez? Sí, es a plazo indefinido. ¿Y cuándo le dijo que ya no continuaba? El 31 de diciembre. Muy bien, págale la indemnización. Eso es lo que va a suceder. Y entonces el último párrafo, en consecuencia de los contratos a plazo fijo y de obra determinada, tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza. Por ejemplo, si en una empresa de textiles, para seguir siempre un ejemplo igual, contratan auditores, ¿verdad?, para verificar los gastos, costos y todo eso, y los contratan por 8 meses o 10 meses. Luego concluyeron, se retiraron, pues ese sí es un contrato a término, o a plazo fijo, porque ahí, pues definitivamente resulta de que la tarea para la que fueron contratados concluyó y no está relacionada con la naturaleza continua del servicio que se presta en la empresa. Y entonces, como consecuencia, finalizó
el contrato a plazo fijo y sin problema. Bueno, vean todo lo que se extrae de un solo artículo. Por su forma de celebración tenemos escrito y oral. En el contrato escrito dice en el artículo 28, en los demás casos el contrato individual de trabajo debe extenderse, dice, por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebración y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Muy bien. Eso significa, aquí empieza la redacción en los demás casos, pero se refiere porque en el artículo 27 tenemos los contratos orales. Para los que me estuvieron preguntando también, ¿cuáles se pueden celebrar contratos orales? Sí. ¿Y cuáles son? Artículo 27. Se puede celebrar contrato oral para las actividades agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajadores accidentales que no superen los 60 días y obviamente la prestación de un servicio que no supere los 100 quetzales y los 60 días. Suena un poco raro esto, ¿verdad? Pero la interpretación que se le da actualmente es la siguiente. Primero se deja el margen de 100 quetzales para determinar el trabajo accidental, porque eso no lo podemos cambiar. Porque el tema del tiempo, a nadie va a trabajar 60 días y le van a pagar 100, ¿verdad? Entonces está un poco desactualizada y entonces por eso el criterio que se ha mantenido actualmente es sobre el tema económico, sobre los 100 quetzales, y a eso se refiere al trabajo accidental, como ir a cambiar un chorro, una llave de paso, cuestiones como esas, ¿verdad? Que es accidental, que ahora ya ni nos cobran 100 quetzales, ¿verdad? 150 le cobran a uno por cambiar un chorrito, qué barbaridad. Bueno, pero así es la vida, solo es para efectos didácticos. Bueno, y entonces tenemos por escrito y oral. Por la forma de su celebración, tenemos, por supuesto, también el artículo 28 y el 29. En el 29 yo les pedí, busquen un contrato de trabajo real y revísenlo si llena todos estos requisitos. Espero que ya lo hayan hecho. Una manera de leer y comparar, eso es importante. Y la prueba del contrato de trabajo, el 28 ya sabemos que todos deben de extenderse por escrito, ya saben. Y en el 30 dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio del mismo patrón. Es decir, la prueba en ambos casos, lo verbal, dice el artículo 30, pero la prueba plena en el documento por escrito solo es el documento. Y la falta de eso, la omisión, es del empleado. Entonces aquí no tenemos manera de evadir esa responsabilidad. No pueden decir, no hay contrato, el trabajador no lo pidió. Bueno, no es responsabilidad de él, es del empleador. Muy bien. Y aquí tenemos unos criterios y ya los vimos. Cuando no se especifica la fecha de terminación de contrato, significa que es indefinido. Todo contrato de trabajo se considera indefinido, salvo prueba en contrario, como el caso de los auditores, ¿verdad? En una empresa textil, que por ejemplo vayan a hacer una auditoría, terminan, entonces, ese sí no es indefinido. ¿Qué prueba tenemos? El trabajo que realizar. Todo contrato de trabajo se considera indefinido, aunque se haya celebrado a plazo fijo, en los siguientes casos. Cuando se celebra en empresas cuyas actividades son de naturaleza continuada. Si el vencimiento del contrato subsiste la causa que le dio origen. Entonces, esos son los criterios que podemos utilizar para resolver cualquier duda que tengamos. Muy bien.
El siguiente tema, muy corto, muy cortísimo, y después voy a abrir el espacio de preguntas y respuestas. La suspensión del contrato de trabajo. Ya vimos todo lo referente al tema del contrato, los elementos, la clasificación. Ahora, y derechos y obligaciones que derivan del contrato también lo vimos. Pero ¿qué pasa cuando a veces nos dicen ese contrato está suspendido? Ya escuchamos algo en la pandemia. Cuando muy iniciamos, algunas empresas se acogieron a un proyecto estatal acerca de la suspensión de los contratos. Ese es el tema. La definición es mecanismo por el cual se hace imperante la suspensión del contrato de trabajo. Recuerden COVID. Fue imperante suspender los contratos. Nuestra legislación señala que el mismo se genera porque uno o ambas partes dejan de cumplir con alguna de sus obligaciones sin que el mismo signifique la terminación del contrato. Fundamentación legal y artículos que tienen que leer, 65 al 75 del Código de Trabajo. Voy a explicar esta definición de manera gráfica de la forma siguiente. En esa relación laboral existen dos partes, ¿verdad? Una denominada trabajador y la otra denominada empleador. Para que se dé una suspensión, y regreso a la definición para que ustedes vean, nuestra legislación señala que el mismo se genera porque uno o ambas partes dejan de cumplir con alguna de sus obligaciones. Una o ambas partes dejan de cumplir sus obligaciones. Empecemos con las obligaciones de cada parte, de cada sujeto. El empleador tiene la obligación de prestar el servicio. El empleador del pago del salario. Esas son las obligaciones de cada uno de estos sujetos, ¿ya? Pero la definición dice, regresemos nuevamente con esa paciencia. Se genera porque uno o ambas partes dejan de cumplir con algunas de sus obligaciones. Es decir, trabajador deja de cumplir su obligación o bien las dos partes dejan de cumplir con su obligación. Se da en varios casos. Aquí les tengo, por ejemplo, vacaciones, licencias y la suspensión del ex. Esta línea representa gráficamente toda la relación laboral que continúa. Por regla legal es indefinido esta relación. Pero en esta relación laboral tiene derecho a vacaciones. Es decir, el trabajador va a dejar de prestar ese servicio porque se va de vacaciones, pero el empleador le tiene que pagar. Entonces, por eso dice, cuando una de las partes deja de prestar sus servicios. En este caso, en las vacaciones, el trabajador dejó de prestar sus servicios porque se fue de vacaciones. No termina su contrato. Una vez finalice las vacaciones, inicia nuevamente. En el caso de las licencias con goce de salario, el trabajador deja de prestar el servicio, pero como es con goce de salario, el empleador debe pagarle al trabajador. Al contrario, si es una licencia sin goce de salario, significa que el trabajador pidió la licencia, no va a prestar el servicio, pero el empleador le dijo sin goce de salario. Entonces, las dos partes, o los dos sujetos, dejaron de prestar sus obligaciones. O una suspensión del IX, ¿verdad? Y una suspensión del IX, si está cubierto totalmente, entonces las dos partes van a dejar de prestar sus servicios, no pagan. Y eso es una explicación gráfica de la suspensión de los contratos. Pero tiene una clasificación. En esta clasificación está la individual parcial, individual total, colectiva parcial y colectiva total. Cada uno de ellos tiene causas y efectos de la suspensión. Expliquémoslo con la gráfica. Bueno, antes de eso,
Pues vamos a visualizar la clasificación. Solo hay, digamos, dos, solo que cada una se subdivide también en dos. La individual se subdivide en parcial y total. La colectiva en parcial y total. Bueno, aquí explico. Si el trabajador, por motivo de vacaciones, deja de prestar el servicio, el empleador le paga. Significa que una de las partes dejó de prestar el servicio. Eso se llama suspensión individual, porque estoy hablando del trabajador, individual parcial de la relación laboral. Parcial porque solo el trabajador es el que no va a prestar sus servicios, porque el empleador paga en caso de vacaciones. La individual total se refiere cuando trabajadores y empleadores y empleador dejan de prestar sus servicios. Eso se llama individual total. Se refiere a los individuos, individuo trabajador e individuo empleador. Los dos individuos dejaron de prestar sus servicios. Esa se llama suspensión individual total de la relación laboral. La colectiva, que se subdivide en individual y total. Solo que aquí no pensemos que hay un solo trabajador. Pensemos que en este círculo hay 100 trabajadores. Para ejemplos de explicación, pensemos que aquí hay 100. Y aquí hay un empleador o dos empleadores, no importa. Pero es colectivo porque aquí hay un conglomerado. Y resulta que aquí el trabajador deja de prestar sus servicios. O sea, en este caso ya no es el trabajador. Los trabajadores dejan de prestar sus servicios. Pero el empleador tiene que seguir pagando. Estos casos ya no se aplican en lo colectivo, son aparte. Y la colectiva total, los 100 trabajadores que tienen aquí, más los empleadores, dejan de prestar sus servicios. Esa es la explicación en cuanto a la clasificación de individual parcial y total, o colectiva parcial y total. ¿Cuáles son las causas y efectos? Algunas voy a dar porque las demás ustedes las van a tener que leer. Suspensión individual. Aquí suspensión individual parcial de la relación laboral. Artículo 66. Licencias, descansos, vacaciones remunerados. O sea, la remuneración es la clave. Porque aquí solo uno deja de trabajar, el trabajador, pero le van a pagar. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre- y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal para desempeñar el trabajo. Pero en este caso es pagado, ¿verdad? Pagado el trabajador. La obligación de trabajo sin goce de salario adicional a los establecidos en el artículo 63, literal E. Prestar auxilio en caso de siniestro, de lo que significa. Esos son los casos de suspensión individual parcial de la relación laboral. La individual total, en el 68. Licencias, descansos, es lo mismo que acuerden sin goce de salario, que acuerden patronos y trabajadores. Los casos previstos en el artículo 66b, una vez transcurridos los términos en los que el patrono está obligado a pagar medio salario, como alude dicho artículo, es cuando tiene una obligación de prestar un servicio, digamos un pago, bueno, no está cubierto por el ISSSTE, debe de pagar cierto medio salario por cierto tiempo. Pasado ese tiempo, es individual, total. La prisión provisional y prisión simple, el arresto menor, que en contra del trabajador se decrete. Eso es total porque no le van a pagar al trabajador y él no está trabajando.
Y la colectiva parcial, escuchen bien, la huelga legalmente declarada cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrón. Por eso dije 100 trabajadores no van a trabajar, porque esos 100 se van a la huelga, solo en esos casos. Pero se van a la huelga porque es culpa del patrono. Entonces tiene que pagar el patrón. Se llama colectiva parcial. Los casos previstos en los artículos 251 y 252. Vamos a leerlos. Si un paro es declarado ilegal y el patrón o patrono lo realizaren, produce los siguientes efectos. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados los contratos dentro de los 30 días. Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios. Da lugar en cada caso a la imposición de multa. Y entonces tenemos que el 251 y el 252 segundo paro. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido, no es el segundo. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos que se refiere el inciso B anterior. Entonces tenemos esa de la colectiva parcial, porque es culpable él y tiene que pagar. La total. La huelga legalmente declarada, otra vez lo mismo, cuyas causas no son culpas del empleador. Entonces, en la primera, si es su culpa, tiene que pagar. En la otra no es su culpa, no tiene que pagar. El paro legalmente declarado, no tiene que pagar, es legal el paro. ¿Paro ilegal? Sí. 251. La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos siempre que no sea imputable al patrón. La muerte o incapacidad del patrono cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Los demás casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del contrato. Y ahí ven, entonces, ¿qué tenemos? La clasificación de una suspensión, ya sabemos qué es una suspensión, sabemos cuál es la clasificación y las causas y efectos de una suspensión. Muy bien. Entonces, soy todo suyo, ustedes díganme qué dudas tienen. Claro como el agua. Perdón, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo solo me quedé atrás después del artículo, o antes, quiero decir, del artículo 68, ¿cuál había hecho? Es que lo estaba subrayando. El plano 67, bueno, Okay. 66, 67, estuve leyendo. Yesibet Alexandra, dígame. Yo tenía una duda con las vacaciones. Si alguien no quisiera tomar vacaciones y que se las pagaran, eso depende de la empresa, si lo quiera o cómo. O No, es un derecho de los trabajadores, es un derecho de los trabajadores. Vamos a ver más adelante qué consiste ese descanso, pero es un derecho y es obligatorio. O sea que no se podrían pagar. O sea, si uno no las quiere tomar. Ay. No le enrede, tiene derecho a descansar, descanse, nada más. Yo quería el dinero. Ahí vamos a ver por qué se deben de dar esos descansos. Marlene Chupina. Buenas noches, licenciado. En el caso de las personas que son contratadas y que tienen que facturar, ¿en ese caso no existe contrato? Sí, en este caso, ¿cómo así? No lo entendí.
No existe ninguno de estos contratos que estamos viendo ahorita. Las personas que trabajan y facturan mensualmente a las empresas, que es como contratan ahora al personal. Ajá, pero ¿qué me quiere decir con eso? Que si en ese caso no existe ningún contrato, simplemente las personas van a trabajar y facturan. Ah, bueno, usted me está diciendo que hay una modalidad de trabajo en las empresas en donde no hay contrato, pero están facturando. Exacto. Muy bien, ya expliqué ese tema. Sea cual fuere la denominación. Y si no hay contrato, es una relación de trabajo. Y si los hacen firmar otros documentos, pues ya expliqué, ¿verdad? Que es un contrato a plazo indefinido. Aunque nos hagan pagar impuestos de esa manera, pues va a resultar que al final el juez de trabajo puede declarar que es un contrato simulado. Ah, ok. Y Gracias, licenciado. Ajá. Alan. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda en lo de las reinstalaciones. Por ejemplo, el juez me reinstala, el patrono decide cuánto tiempo me vuelve a dar el contrato, o el juez es el que dice indefinidamente, o cómo está esa situación. No, primero en la reinstalación solo se da posiblemente en 5 casos en la iniciativa privada. Mujeres embarazadas, periodo de lactancia, conformación de una organización sindical, miembros del comité ejecutivo de una organización sindical y en casos de emplazamiento. Solo en esos casos un trabajador puede pedir la reinstalación. Fuera de esos casos priva la estabilidad relativa, se recuerdan ustedes, y en ese caso pues lo que nos pagan es la indemnización. Entonces un juez lo que va a ordenar es el pago de la indemnización. Salvo que esté en ese grupo de esos 5 casos, entonces puede pedir la reinstalación, si no también le deniegan la demanda. Gracias, licenciado. Entonces yo tengo que, bueno, por ejemplo, si hablamos en lo privado, yo tengo que pertenecer a un grupo sindical para que me den el trabajo, por ejemplo, que continúe mi relación laboral. No, falso. No estoy diciendo eso, Alan. Estoy diciendo que usted puede tener cualquier contrato temporal, indefinido, pero que no puede pedir la reinstalación en la iniciativa privada porque la ley concede el derecho a pagar la indemnización al empleador. Y entonces, pues usted demanda, tendrá que pedir la indemnización, entonces no lo van a reinstalar, solo le van a pagar la indemnización, nada más eso. Y si en ese caso fuera con el Estado, que es donde más... El Estado es totalmente distinto y lo vamos a ver en la terminación de los contratos, en el siguiente tema. Gracias, Lic. Muy bien. ¿Alguien más? Les comento que voy para Izabal mañana, entonces de suerte que no toca clase con ustedes. Y si logro resolver los problemas allá, entonces pues estaría, ¿cómo se llama? Pues en horario normal, y si no, pues en el camino voy a ver cómo les doy la clase, ¿verdad? Para empezar el tema de la terminación del contrato, porque no sé si va a estar previsto para 2 o 3 días el viaje que tengo que hacer, ¿verdad? Pero si me quedo allá, igual el miércoles, pues es fácil, ¿verdad? Porque solo me conecto y trabajamos. Solo era manera de que supieran. Bueno, da el día. No, porque van a tener una semana de descanso. Unos 2. Subir material y Es un día más, Lic. Comparte lo diapositivo, Lic. No nos dejan tarea Lo de del material sí me parece interesante, ¿verdad? Si en caso hubiera algún inconveniente, porque qué tal que vengo en camino y se pierde la señal, todo eso, preferiría optar por algún material. Tiene usted toda la razón, Daniel, pero eso lo voy a ver mañana en la noche para ver si se logra hacer algo o no. ¿Eh? Gracias, Lic. Bueno. Muy bien, entonces nos retiramos, ¿verdad? Si no hay más dudas, y que descansen y nos veremos
si Dios lo permite, el día miércoles. Gracias, Lick. Buenas noches.